Teresa García Bravo, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, participa en diferentes proyectos de investigación de la UBA y acá en la Universidad de Lanús. Publicó numerosos artículos, tanto en el campo de las letras como de la filosofía, y actualmente es profesora en el área de ética y del taller de lectura y escritura profesional en la Universidad Nacional de Lanús. Ahí está haciendo la tarea alfabetizadora. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Seguimos entonces con Teté, que nos va a hablar de feminismo. Sí, importantísimo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir este panel con ustedes. Yo voy a leer un trabajo que se llama Un antecedente literario para la epistemología feminista, investigación científica y construcción del cuerpo en el Frankenstein de Mary Shelley. Un poco la motivación de haber hecho esa mezcla es que se cumplen 200 años de la primera edición de la novela Frankenstein. Y es algo interesante porque justamente fue publicada por primera vez en 1818, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Y es llamativo justamente tener una mujer publicada en ese momento, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué creo que puede, bueno, no soy la única, ¿no? Hay otras lecturas que sostienen esta idea de que es una especie de feminista, ¿no? Avant la lettre Mary Shelley. En el manifiesto para cyborgs, Donna Haraway escribe: a finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material, centros ambos que unidos estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Según las tradiciones de la ciencia y la política occidentales, tradiciones de un capitalismo racista y dominado por lo masculino, de progreso y apropiación de la naturaleza como un recurso para las producciones de la cultura, de reproducción de uno mismo a partir de las reflexiones del otro, la relación entre máquina y organismo ha sido de guerra fronteriza. En tal conflicto estaban en litigio los territorios de la producción, de la reproducción y de la imaginación. ¿Qué leemos allí? Primero, reconocemos un diagnóstico, ese gesto epistemológico nietzscheano. Donna Haraway nos dice, con respecto al siglo XX, algo parecido a lo que Nietzsche ya había escrito unos 100 años antes, al definir la gran enfermedad de Occidente. Donde Nietzsche decía decadencia, Haraway diagnostica cyborg. Esta conexión entre Haraway y Nietzsche nos exige considerar un interrogante híbrido. Nos empuja a pensar y formular una pregunta que opera entre dos siglos. Nos indica la urgencia de formular una cuestión en los siguientes términos: ¿cómo se llega a ser el cyborg que se es? En Texto Yonki, Paul Preciado explica que el término cyborg es utilizado por primera vez en la década del 60 por dos autores, Manfred Clynes y Nathan Kline, para referirse a un organismo técnicamente suplementado que podría vivir en un medio ambiente extraterrestre y operar como un sistema homeostático integrado inconsciente. Se trataba de una rata de laboratorio a la que se le había implantado una prótesis osmótica que arrastraba en forma de rabo cibernético. Esta tecnorrata reaparece al poco tiempo como figura central en los textos de Donna Haraway. El cyborg es el concepto privilegiado con el cual Haraway piensa las nuevas tecnologías del yo, las nuevas subjetividades inscriptas en la era del tecnobiopoder. El cyborg del manifiesto de Haraway es un concepto que circunscribe el campo de batalla en el que se enfrentan distintas tradiciones, la científica, la política y sus nociones fundamentales, la naturaleza, la cultura. Tal como afirma la autora, a lo largo de Ciencias, Cyborgs y Mujeres, volumen que reúne ensayos escritos entre 1978 y 1989, cuestionar la categoría de naturaleza, dar cuenta de la constitución histórica de esa categoría, supone, por un lado, explicitar los procesos culturales y políticos y técnicos a través de los cuales el cuerpo como artefacto adquiere estatuto natural. Y por otro,
y aquí hay algo muy poderoso para pensar con respecto a la cuestión del género, explicar el carácter construido de la naturaleza nos lleva a reivindicar también la construcción de aquello que entendemos por cultura. En otros términos, el problema de naturalizar la naturaleza y con ello la diferencia sexual, por ejemplo, viene junto con la naturalización de la cultura. Por ejemplo, la idea de que existe un verdadero sexo psicológico. La cultura también es una construcción cultural. Entonces, en tanto compuesto de ficción y materialidad, el cyborg vendría a recordarnos que la naturaleza no es natural y que la cultura es también una construcción. En este sentido, el cyborg nos invita a revisar la tradición en torno a la investigación científica. Así encontramos algunas migajas por allí desparramadas con las cuales configurar una trayectoria epistemológica distinta, signada por las mujeres y que funciona como antecedente de la epistemología feminista del siglo XX y XXI. En esta tarea reconstructiva, Donna Haraway se encuentra con la literatura. Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿no?, que ese es el título de la novela. La novela que Mary Shelley escribiera en 1816 y publicara en 1818 es una de las obras literarias que con más fuerza señala ciertos aspectos oscuros de nuestra cultura, revelando al ámbito científico como un espacio de poder y dominación, siempre contaminado por el mito que no cede. Este año 2018 se conmemoran los 200 años de su primera edición. En lo que sigue retomaremos los momentos de Frankenstein centrados en la crítica a la noción de naturaleza y sus formas de estudio. Asistiremos a la colisión de distintas tradiciones en el intento de definir qué es naturaleza, cuál es su potencial, cuál es el lugar de la cultura. Veremos también la potencia creativa del discurso científico y cómo las verdades científicas organizan un modelo metafísico del cuerpo. En la introducción de 1831, Mary Shelley da respuesta a una pregunta crucial sobre su Frankenstein. Cito: ¿cómo es que yo, por entonces una joven muchacha, tenía 18 años cuando lo escribe, pude concebir y desarrollar una idea tan repulsiva? Mary precisa: no es raro que, siendo hija de dos personas de distinguida fama literaria, haya pensado en escribir muy tempranamente. Sin duda es relevante para nuestro trabajo el hecho de que Mary Shelley sea mujer y escritora publicada a comienzos del siglo XIX, un momento en el que muy pocas accedían a ese lugar social. Pero el motivo por el cual legítimamente la consideramos un antecedente de la epistemología feminista es otro. La razón se encuentra en la generación previa, es decir, en los padres de la joven escritora. Como sostiene el Jerónimo Ledesma en la introducción a la novela, Mary Shelley tenía de padres a los campeones de la Ilustración inglesa. Mary Wollstonecraft, su madre, fue una escritora e intelectual de izquierda. En 1792 escribió un texto llamado Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde reclama para la mujer el derecho a recibir una educación igual a la de los hombres, al mismo tiempo que reúne a mujeres y trabajadores como dos subjetividades en idéntica desventaja frente al poder político. William Godwin, su padre, intelectual y anarquista, había escrito Justicia Política, obra fundamental para los jóvenes románticos, determinante en el vínculo que la joven Mary entablará con el poeta Percy Shelley. En El año del verano que nunca llegó, William Ospina reconstruye el lenguaje intelectual de Mary. El mundo en que creció era, con todo, de esplendor intelectual. Pocas niñas de su edad podían decir que habían estado en brazos de Blake y de Wordsworth. Y todos podemos imaginar el hecho de que cuando tenía 9 años, un inquietante poeta, que es Coleridge, hubiera venido a su casa y ante un grupo de personajes silenciosos y arrobados del que ella formaba parte, hubiera leído para todos la balada del viejo marinero, el más alto poema de su tiempo. Las grandes proclamas de la anarquía y del feminismo se habían escrito en su casa antes de que ella naciera, y ella heredó toda esa audacia prometeica y esa furia volcánica, las lavas y los magmas del espíritu que engendrarían una nueva edad. En 1816, armada con estos antecedentes, Mary se instala en Villa Diodati, un bello refugio aristocrático cerca de Ginebra. Había llegado allí junto a Percy Shelley y su hermana Claire Claremont para visitar a Byron. Planeaban quedarse un día, pero el mal tiempo los retuvo. El clima se hizo siniestro, llovía permanentemente.
El cielo estaba oscuro, así que este grupo de jóvenes se abocó a la lectura de Fantasmagoriana, un volumen de historias alemanas de fantasmas, traducido al francés. Y luego, como divertimento, se pusieron ellos mismos a escribir historias de fantasmas. Así lo leemos en el prefacio escrito por Percy Shelley para la edición de Frankenstein de 1818. Cito: «Pasé el verano de 1816 en las inmediaciones de Ginebra. La temporada era fría y lluviosa, y en las noches nos amuchábamos alrededor de una espléndida fogata y a veces nos entreteníamos leyendo una colección de cuentos alemanes de fantasmas que había caído en nuestras manos por azar. Estos cuentos despertaron en nosotros un lúcido deseo de imitación». El libro de fantasmas alemán no es el único intertexto. La Ilíada, La Tempestad, Sueño de una noche de verano y El paraíso perdido, junto a la teoría darwinista, son las afinidades selectivas que Frankenstein proclama. Su influencia en la novela es crucial, dice la autora, antes de enumerar a Homero, Shakespeare y Milton. La naturaleza humana constituye efectivamente el centro de la ficción. Frankenstein no es solamente la historia de la creación científica descontrolada, sino una discusión sobre la naturaleza. Así lo vemos en los momentos en los que Víctor Frankenstein estudia filosofía natural. Revisando un diccionario de filosofía, encontramos que desde Aristóteles disponemos de unas cuantas definiciones de naturaleza. Naturaleza es physis, ¿no? La esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tales el principio de su movimiento, es decir, tanto un principio de ser, un principio de movimiento como un elemento componente. Alberto Magno y Santo Tomás emplearon el término natura en referencia a cualquier cosa del mundo, sea sustancia, sea accidente. Este concepto de naturaleza está correlacionado con el concepto de sustancia y de persona. Así, según Ferrater Mora, el término natura puede aplicarse a toda clase de entes, creados, increados, finitos, infinitos. Pero en uno de los elementos de este conjunto, el término natura parece sobremanera importante, en el hombre. Es la naturaleza humana entonces y su estudio mediante la filosofía natural el genio que rige el destino de Víctor Frankenstein. En su primera juventud se cruza con un volumen de Cornelio Agripa, autor que le genera un inusitado entusiasmo y curiosidad intelectual. A Agripa se sumarán luego Paracelso y Alberto Magno, maestros de la episteme propia del siglo XVI, esa combinación de ciencia, teología, alquimia y semiología que Foucault rescata en las 4 similitudes al comienzo de Las palabras y las cosas. Para Víctor, la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida son actividades que un discípulo de Alberto Magno del siglo XVIII puede combinar con la observación de fenómenos naturales como la destilación y los efectos del vapor. Víctor prefiere a los viejos maestros aun cuando los sabe refutados. Agripa y Paracelso buscaban la inmortalidad y el poder, metas inútiles pero grandes. En cambio, la ambición del investigador moderno consiste en canjear quimeras de ilimitada magnitud por realidades de poca monta, dice. Por eso el encuentro de Víctor con el profesor Waldman en la Universidad de Ingolstadt es crucial. Waldman lo ayuda a conciliar la ciencia antigua y la moderna. Él le hace saber a Frankenstein que los científicos modernos pueden gobernar los rayos del cielo y burlarse del mundo invisible porque parte de ese saber fue allanado por los viejos filósofos naturales. Esta doble filiación con respecto a la tradición científica permite que Frankenstein se dedique a estudiar química moderna de manera exclusiva durante 2 años, aunque su interés último siguen siendo los secretos insondables de la vida. Uno de los fenómenos que me había interesado más especialmente era el de la estructura del cuerpo humano y en realidad de todo animal dotado de vida. ¿De dónde venía la vida?, me preguntaba a menudo. Era una pregunta audaz que había sido tenida siempre por un misterio, pero ¿cuántas cosas podríamos conocer si la cobardía o la negligencia no detuvieran las investigaciones?, dice Víctor Frankenstein a punto de avanzar hacia su invento fatal. Así descubre la causa de la generación y de la vida, el modo de animar materia inerte, y decide aplicar este conocimiento en la creación de un ser humano. Pasa meses recolectando y acondicionando las partes. La tarea es febril y enloquecedora, consume al científico hasta sus últimas energías y capacidades, lo esclaviza, lo encierra, lo convierte en un monstruo. Y cuando al fin logra su cometido, cuando logra infundir una chispa de existencia a la cosa inanimada que había armado, comienza el horror. ¿Cómo podré describir mis emociones ante esta catástrofe o dar un bosquejo del miserable que había moldeado tan cuidadosamente y con esmero infinito?
Tenía partes proporcionadas y había elegido sus rasgos porque eran bellos, bellos, Dios mío. Su piel amarillenta apenas cubría la trama de músculos y arterias que había debajo. Su cabello era lacio y de un negro lustroso, sus dientes del blanco de las perlas, pero estas exquisiteces solo hacían más agudo el horrible contraste de sus ojos apagados, casi del mismo color que las sombrías cuencas blancas donde encajaban, su tez marchita y sus renegridos labios rectos. Este monstruo no ofrece a la vista de los otros la chispa de vida que lo reanimó. Sus ojos son opacos, su tez no es radiante, sus labios no tienen el color de la sangre fluyendo. Es materia inerte animada, sin el brillo vital de la naturaleza. Es un monstruo, una creación abominable. Es un cyborg, producto de laboratorio. Y acá tengo que hacer una aclaración, que es que en el libro del que hablaba al principio, ¿no? El de Donna Haraway, aparece un momento en el que ella explícitamente dice que Frankenstein no es un cyborg, porque en la segunda parte de la novela Frankenstein vuelve a el monstruo vuelve a su creador y le dice, bueno, yo estoy solo, tenés que crearme una compañera, ¿no? Y le pide una especie de gesto adánico. Y eso es lo que toma Donna Haraway para decir, no, el cyborg no tiene ninguna pretensión de redención, ni de gesto familiar, ni nada. Pero lo que a mí me hace pensar que lo podemos pensar como un cyborg es su principio constructivo, no lo que el monstruo en el argumento viene y pide, sino el principio constructivo de este ser que es tomado por la ciencia y abandonado, ¿no? La idea de que es un producto de una intervención científica sobre un cuerpo pretendidamente natural. Esa sería la idea que está detrás de que yo diga que es un cyborg, aun cuando Haraway dice que no. Bueno, el final. Todos somos quimeras, dice Haraway en la cita con la que comenzamos este trabajo. No podemos ya decirnos seres naturales ni evocar para nosotros la pertenencia a una naturaleza humana que no sea interdependiente de la cultura. Todos tenemos alguna cola cibernética, todos somos como la criatura de Frankenstein, momias reanimadas, seres hechos de partes. Somos monstruos atravesados y abandonados por la ciencia y su ulterior propósito metafísico. La naturaleza es una quimera también, una metáfora gastada que tiene que ser renovada. ¿Cómo se llevará a cabo este proceso? Si tomamos en cuenta la propuesta de Haraway en Ciencias, Cyborgs y Mujeres, es preciso revisar las ciencias naturales y la categoría de cuerpo biológico, de vida, de cuerpo natural que sale de allí. Una vez iniciada esta crítica, será posible reivindicar una naturaleza humana hecha de entidades más flexibles, tecnologías que puedan ser asumidas como una práctica de transformación y no como un instrumento de normalización y de control político. Esta fuerza de desplazamiento y de transformación la encontramos, por ejemplo, a lo largo de todo el experimento textual llamado texto yonki, en el cual asistimos al protocolo de intoxicación voluntaria a base de testosterona sintética que transforma el cuerpo de BP, Beatriz Preciado, en Paul Preciado. El extenso escrito es a la vez un diario médico, erótico y un tratado filosófico, un ensayo corporal, una ficción autopolítica que reivindica el tropismo del cuerpo. En el apartado Tu muerte, Preciado dice: ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Qué hacer con mi deseo de transformación? ¿Qué hacer con todos los años en los que me he definido como feminista? ¿Qué tipo de feminista seré ahora? ¿Una feminista adicta a la testosterona? ¿O más bien un transgénero adicto al feminismo? Preciado expresa como el monstruo de Frankenstein que no hay ninguna tipología natural ni cultural que la contenga, que solamente usando frases que expresen la contradicción en la que vive y asume su vida puede hablar de sí. ¿Cómo explicar lo que me ocurre? Es también la pregunta que el pobre monstruo repudiado por los hombres no sabe cómo responder. Es la pregunta que concentra todo su sufrimiento, odio, venganza y soledad. Si como apunta Derrida el porvenir es monstruoso, en el monstruo creado por Víctor Frankenstein también está el futuro, una nueva forma de subjetivación y el secreto de una renovada estrategia de supervivencia. El monstruo señala un modo de ser salvajemente trans. Muchas gracias.